Esta clase profundiza en la relevancia del relevamiento de datos dentro de la ingeniería de requerimientos 1 de enero de 2025. La importancia de esta etapa radica en la necesidad de identificar, recopilar y analizar información clave para evitar contradicciones o vacíos en la definición de requerimientos. Un sistema puede fallar si no se comprenden correctamente las necesidades reales de usuarios y stakeholders, lo que pone en juego la calidad y el éxito final del proyecto. Dada la diversidad de personas involucradas y la complejidad de la organización, se requiere de un enfoque metódico para abordar cada paso de la fase de licitación. Además, resulta esencial entender las implicancias de documentar o no las solicitudes, ya que la falta de claridad suele derivar en costos elevados y retrabajos. El objetivo de esta sesión es explicar cómo recolectar y clasificar los datos para asentar una base confiable. Una definición adecuada de requerimientos es el cimiento para todo el proceso de desarrollo de software. Cuando los requerimientos están incompletos o ambiguos, se originan dificultades en diseño o codificación que, luego, se traducen en demoras y sobrecostos. Para evitar estos problemas, se debe contar con un proceso sistemático de relevamiento que procure entender la problemática de manera global. Los equipos de análisis necesitan no solo habilidades técnicas, sino también de comunicación, con el fin de aclarar expectativas y alinear los objetivos del negocio. De esta manera, la importancia de los requerimientos recae en su carácter vinculante. Conecta la necesidad organizacional con la solución que se pretende implementar. De ahí que se considere primordial mantener una visión clara de las metas que se persiguen, documentándolas de forma precisa para asegurar coherencia entre todos los actores. Una de las razones más frecuentes de fracaso en proyectos de software es la mala definición de requerimientos. Cuando no se clarifican las necesidades al inicio, existen grandes probabilidades de que el sistema resultante no se ajuste a lo que realmente quiere el cliente. Este desacople genera pérdidas en términos de dinero, tiempo y oportunidades de mercado. Por ejemplo, si un cliente espera una funcionalidad específica que jamás se relevó formalmente, dicha omisión producirá un retrabajo que encarece el producto. Además, la insatisfacción del usuario final suele desembocar en tensiones y reclamos entre las partes involucradas. Por ese motivo, se insiste tanto en la relevancia de realizar un relevamiento exhaustivo. Cada interacción que se omite o se menosprecia puede llevar a interpretaciones erróneas, complicando la adopción del sistema y la posterior confianza en el equipo de desarrollo. El relevamiento consiste en la recopilación estructurada de datos, partiendo de hechos que describen el contexto de negocio y los procesos que se desean automatizar o mejorar. Su objetivo principal es brindar a los analistas un panorama integral de las funcionalidades esperadas y los desafíos existentes. Conocer el dominio del problema requiere identificar a los distintos usuarios, las áreas involucradas y los flujos de información críticos para la organización. En este sentido, el relevamiento funciona como el primer paso concreto para traducir las necesidades informales en un conjunto de requerimientos formales. Permite, asimismo, encontrar incongruencias en las expectativas de los distintos participantes del proyecto, estableciendo un lenguaje común. Al final, este proceso pretende equilibrar las demandas operativas, gerenciales y estratégicas, sentando las bases para un diseño confiable y robusto. Las fuentes de datos varían según el tipo de sistema que se quiera desarrollar y los niveles de la organización implicados. Para aplicaciones de tipo operacional, resulta clave consultar al personal que ejecuta tareas cotidianas, pues ellos conocen de primera mano los pasos, cuellos de botella y necesidades urgentes. En entornos gerenciales, lo relevante es entender qué indicadores o reportes se requieren para la toma de decisiones y de qué forma deben presentarse. Para los directivos, la atención se centra en la visión estratégica, que puede involucrar informes comparados, pronósticos y análisis de alto nivel. Se suele relacionar esta identificación de fuentes con la pirámide organizacional, distinguiendo la operación en la base, la gerencia media en el centro y la alta dirección en la cúspide. De esta manera, se abarcan diferentes perspectivas para capturar eficazmente todos los aspectos del sistema. Entre las principales técnicas de relevamiento se destacan el cuestionario, la entrevista, la observación personal y la medición de tiempos. El cuestionario ofrece la posibilidad de recolectar información masiva de manera ordenada, útil cuando existe una gran cantidad de potenciales usuarios. La entrevista, en cambio, permite ahondar en temas específicos y detectar matices que un cuestionario difícilmente capte. La observación personal se basa en la recolección empírica de datos, ya sea observando procesos en acción o registrando información relevante en tiempo real. Finalmente, la medición de tiempo se centra en cuantificar la duración de las operaciones, con el fin de identificar posibles ineficiencias o puntos de mejora.
Cada técnica responde a necesidades distintas y puede combinarse para lograr un relevamiento integral, que considere tanto el volumen como la profundidad de los datos. Los cuestionarios suelen emplearse para recopilar datos de forma masiva, sobre todo en las áreas operativas donde las actividades repetitivas permiten estandarizar las preguntas. Para maximizar su eficacia, es importante planificarlos cuidadosamente, definiendo con claridad el objetivo de cada pregunta y su relación con las hipótesis de relevamiento. En su estructura, pueden contemplarse preguntas sobre la frecuencia de uso de ciertos sistemas, la satisfacción con procesos actuales o la valoración de nuevas funcionalidades. Además, es esencial la secuencia de preguntas, iniciando con ítems más generales o simples y avanzando hacia los aspectos más complejos, manteniendo un lenguaje claro y conciso. Su distribución puede ser física o digital, aunque en la práctica actual cada vez son más frecuentes las encuestas en línea. Al diseñarlos, conviene equilibrar preguntas abiertas y cerradas, para obtener tanto datos estadísticos como apreciaciones subjetivas. Las preguntas abiertas ofrecen al encuestado la libertad de expresarse con sus propias palabras, brindando información rica en matices y detalles. Este tipo de pregunta resulta útil cuando se desea explorar percepciones, sugerencias o comentarios que no se pueden encasillar en opciones predefinidas. Sin embargo, su análisis demanda más tiempo, ya que no es tan directa la tabulación de respuestas. Por otra parte, las preguntas cerradas ofrecen respuestas específicas entre múltiples opciones, pudiendo ser dicotómicas, sí o no, politómicas de selección única o de elección múltiple. Estas preguntas facilitan la obtención de datos cuantificables en menor tiempo, ideales para estadísticas y comparaciones. De todas formas, la elección entre preguntas abiertas o cerradas depende de la finalidad del relevamiento, si se prioriza la velocidad y el volumen de datos, o la profundidad y riqueza de la información. Además de las preguntas abiertas o cerradas, existen modalidades que permiten matizar o cuantificar las respuestas. Una de ellas es la escala, que puede ser numérica, nominal o tipo Likert. La escala numérica asigna valores, por ejemplo, del 1 al 5, para medir el grado de conformidad o importancia, mientras que la nominal sustituye los números por categorías, muy útil, algo útil, poco útil, etc. La escala Likert, por su parte, es útil para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo con una afirmación, abarcando opciones como totalmente de acuerdo o en total desacuerdo. Las preguntas mixtas combinan un formato cerrado con la posibilidad de agregar comentarios abiertos, permitiendo que el encuestado profundice si las categorías ofrecidas no se ajustan a su opinión. De este modo, se amplía la comprensión sobre las preferencias y experiencias reales de los usuarios. Las preguntas filtro constituyen un recurso efectivo para dirigir al encuestado hacia itinerarios específicos dentro del cuestionario, según sus respuestas iniciales. Por ejemplo, si se pregunta trabaja en un área de ventas, y la respuesta es negativa, el cuestionario puede omitir las secciones orientadas a procesos de ventas e ir directamente a otras más pertinentes. Esta lógica condicional ayuda a que los participantes no respondan ítems que no les son aplicables, reduciendo el cansancio y la confusión. Al mismo tiempo, incrementa la relevancia de los datos recopilados, dado que evita información redundante o irrelevante. No obstante, se requiere una buena planificación para asegurar que las ramas resultantes del filtro cubran todas las posibilidades. Implementar preguntas de filtro, ya sea en versiones digitales o impresas, optimiza el análisis posterior y mejora la experiencia de quien responde. Las entrevistas se enfocan, en general, en la recolección de datos selectivos, es decir, información más especializada o crítica para la formulación de requerimientos. A diferencia de los cuestionarios, las entrevistas ofrecen un contacto directo y profundo con el usuario, permitiendo interpretar gestos, entonaciones y reacciones no verbales. Esto amplía el panorama sobre las necesidades reales, ya que pueden surgir datos que el entrevistado no compartiría de otro modo. Asimismo, las entrevistas fomentan una comunicación bidireccional, en la que el analista puede repreguntar en busca de mayor claridad o ejemplos concretos. Si bien algunos equipos optan por grabar las sesiones, es frecuente que se recomiende no hacerlo para fomentar un ambiente de confianza. Al final, el objetivo es rescatar la información más relevante con la mayor precisión posible, documentándola de inmediato para realizar el informe respectivo. La planificación de una entrevista implica seleccionar cuidadosamente a quien se va a entrevistar, teniendo en cuenta su rol y su nivel de conocimiento acerca de los procesos que se pretenden relevar. A veces, es necesario consultar a la gerencia para identificar a la persona más idónea o representativa. Una vez definido con quién se hablará, se coordinan aspectos logísticos, fecha, horario y lugar adecuados para llevar a cabo la charla de forma ordenada. Además,
Resulta vital conocer de antemano ciertos detalles del entrevistado, como su posición en la organización y sus principales responsabilidades. Contar con información básica ayuda a entablar una relación más fluida y focalizada en los temas relevantes. También conviene definir los objetivos de la entrevista, ya que permiten mantener el rumbo de las preguntas y aprovechar el tiempo disponible. Durante la entrevista, es aconsejable dividir la conversación en 3 momentos: introducción, desarrollo y cierre. La introducción sirve para romper el hielo y genera un ambiente amistoso que facilite la sinceridad del entrevistado. En el desarrollo, se puede optar por un estilo estructurado, basado en un cuestionario previamente confeccionado, o un estilo no estructurado, en el que se sigue una guía temática más flexible. Este último permite profundizar en aspectos que surjan espontáneamente. Es fundamental escuchar activamente, tomando notas y observando gestos o actitudes que complementen la información verbal. Luego, en el cierre, se resume brevemente lo conversado y se determina si es necesario programar un segundo encuentro. El informe posterior debe sintetizar las respuestas y percepciones, para convertirlas en requerimientos formales que podrán ser verificados y validados. La observación directa o personal consiste en presenciar de manera metódica cómo se llevan a cabo ciertos procesos dentro de la organización. Al observar tareas reales, el analista puede detectar cuellos de botella, flujos redundantes y comportamientos que no suelen salir a la luz en entrevistas o cuestionarios. Para obtener datos precisos, se recomienda establecer un periodo de tiempo definido o intervalos regulares en los que se registre lo ocurrido. Una forma de esta técnica es el método del muestreo instantáneo, donde cada cierto lapso se anota qué actividad se está desempeñando en ese momento. Otra posibilidad es seguir un proceso de principio a fin, tomando nota de cada paso, su duración y sus dependencias con otras tareas. Por su carácter práctico, la observación ayuda a entender con detalle la dinámica real, aportando información objetiva y verificable. La medición de tiempos complementa la observación directa al cuantificar con rigor cada fase de un proceso. Permite identificar etapas que consumen demasiado tiempo o se ven afectadas por interrupciones o demoras. Este método es de gran utilidad en ambientes operativos, donde se busca optimizar la eficiencia de carga de datos o la emisión de reportes. La estrategia suele consistir en cronometrar cada tarea, registrando variables como la frecuencia de ejecución y el nivel de esfuerzo requerido. Luego, se comparan los resultados con estándares preestablecidos o se calculan promedios que facilitan diseñar mejoras futuras. En la fase de ingeniería de requerimientos, esta información reviste gran importancia para estimar costos y definir niveles de desempeño deseables. Un sistema enfocado en reducir tiempos de operación debe basarse en mediciones reales para que su implementación arroje beneficios concretos.